buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel, de luisjovel.com. El día de hoy quiero hablarles acerca de algo que puse ayer. Puse con respecto a la pseudopígrafa. Y muchas personas me preguntaron qué es la pseudopígrafa y cómo se interpretan esto. Y esto no es no como los otros videos que tengo el texto enfrente, no, simplemente quiero hablarle brevemente de qué es lo que es esto. La pseudoepígrafa son los libros que aquellas personas que lo escribieron cerca entre el año 200 a.C. y 200 después de Cristo, judíos en este caso, ellos hicieron escritos que se los atribuían a personajes como Enoc, como el libro de Enoc que ayer mencioné, Jubileos, el testamento de Abraham, de los 12 patriarcas, etc. Existe su paralelo en el Nuevo Testamento, que eso se llama la apócrifa del Nuevo Testamento, que también se puede decir que son escritos pseudoepígrafos. ¿Y qué es pseudoepígrafo? Es que se le atribuye el escrito a un héroe o persona de renombre en el Antiguo Testamento, y en el caso del Nuevo Testamento es, por ejemplo, el Evangelio de Santiago, y etcétera, etcétera, etcétera. O el más famoso que nosotros sabemos, el Evangelio de Judas. Pero esto no son parte del canon, no son parte de ningún canon, aunque hay una diferencia dentro del mundo de habla hispana. El mundo de habla hispana, o el mundo católico más que todo. El mundo católico, ellos ven que la apócrifa, ellos le llaman apócrifa todo eso. Y recordemos que ellos tienen en su canon, tienen 72 libros, que ellos le llaman los libros deuterocanónicos, que estaban en la Septuaginta. Por eso es que ellos los han aceptado. Y no solamente ellos, también ortodoxos y algunas otras también tradiciones cristianas lo tienen. Nosotros los protestantes fuimos los que definitivamente lo sacamos. Algo que me gustaría mencionar, de que en los últimos años ha renacido un nuevo interés sobre estos libros y un cuestionamiento si en realidad necesitaba Lutero y los reformadores sacarlos del canon, cosa de que eso se va a seguir discutiendo. Existe una revista académica acerca del estudio de la pseudopígrafa, es el Journal of the Pseudoepigrapha. Es una revista académica formal que lee y que estudia académicamente y de una forma muy profesional estos escritos. Bueno, y en inglés, primero quiero decir en inglés, después lo voy a decir en español. En inglés están disponibles el volumen 2 del Old Testament Pseudoepigrapha. Miren que es del 1984. Les voy a decir con todo index, este libro son 1006 páginas del segundo volumen. Este es el primer volumen, apocalíptico, literatura apocalíptica y testamentos, porque hay testamentos en la pseudopígrafa. Testamentos como el testamento de Job, el testamento de los tres patriarcas, el testamento de Isaac, el testamento de Jacob, el testamento de Moisés, el testamento de Salomón, el testamento de Adán, y está también el Apocalipsis de Enoc, el slavónico. Está el Apocalipsis de Enoc, está el etíope, y está el Apocalipsis en hebreo de Enoc. O sea que hay muchos Apocalipsis, hay muchos libros, muchas versiones del libro de Enoc. Aquí está Esdras 4, que es un libro que están usando mucho en la nueva, pero Pablo se menciona bastante. En fin, aquí está. Esto también es un libro, el primer volumen de esta serie, y vamos a ver cuántas páginas son. 995 páginas, y el último estaba el testamento de Adán. La primera era expansiones del Antiguo Testamento y leyendas, sabiduría y literatura filosófica, oraciones, salmos y fragmentos perdidos en trabajos de judeo-helenísticos. Muchos de estos, como dije, Charles Ward da una introducción acerca de eso, y lo voy a leer. Que hay muchos que difieren de lo que tiene que ser una pseudoepígrafa. Esto es lo que más se ha aceptado adentro del mundo académico, pero como dije anteriormente, los católicos romanos objetan
ellos le prefieren llamarle apócrifo, y vamos a ver, voy a dar una recopilación similar a esto en español. El libro lo van a ver aquí en la pantalla, pero lo voy a mencionar, ya lo tengo escrito aquí, lo que voy a mencionar, el nombre y cómo conseguirlo. Ellos no le llaman pseudopígrafa, ellos le llaman apócrifa. Y Charles Ward da cinco formas de ver cómo poder entender qué es un pseudopígrafa. Y primero dice que, con excepción de Ajicar, son judío o cristiano. Pseudopígrafa. Por eso pseudopígrafas se pueden aplicar también a ciertos escritos cristianos que ya dentro de poco voy a mencionar cuáles son. Dos, son usualmente atribuidos a figuras ideales del pasado de Israel. Tres, son usualmente dicen que son palabra de Dios o son un mensaje de parte de Dios. Cuatro, frecuentemente están basados en ideas y narrativas presentes en el Testamento. Y cinco, que casi siempre están compuestos en el periodo del año 200 a.C. y 200 después de Cristo, aunque aparentemente también son editados por ciertas tradiciones judías. Y esta es la pseudopígrafa. Esto es con respecto a la pseudopígrafa. Yo puse un pequeño, voy a decir pequeño, índice de cómo se ocupa la pseudopígrafa dentro del Nuevo Testamento. Y hay otro también, hay otro acerca de los deuterocanónicos o los libros apócrifos, como nosotros lo conocemos protestantes, o deuterocanónicos como los católicos lo conocen. También existen esas listas, pero es muy pequeña la lista que da Heiser. Aquí está el libro que se llama Scripture Index to the Charles Ward Old Testament Pseudopígrafa. Los dos volúmenes que le acabo de enseñar, aquí está este libro. Este libro es de 99 páginas y cada página le está dando diferentes, va por todo el Nuevo Testamento donde hay referencias o indicios o, ¿cómo se podría decir? Brachazos que se cree que los escritores del Nuevo Testamento están basándose o están tomando ideas de la pseudopígrafa. Entonces existe esto a nivel académico. Esto, Steve de la Martyr, es publicado por Sheffield. Esto le va a costar un ojo. Estos libros son carísimos. Parece que lo compré con todo esto. Estos dos libros de la pseudopígrafa, entre los dos me costaron $150. Entonces venía junto con esto. $150 los libros. Ahora pasemos entonces al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento existe la pseudopígrafa, pero no le decimos así. Usualmente se le dice apócrifo. De unos a la vez nos vamos. Y de esto esto yo lo he hablado, estos libros. Yo los he mencionado en otros videos, pero con respecto a esto que escribí o que pasé, hubo bastante interés. Nuevo Testamento apócrifa, Wilhelm Schneemelcher. Esta es la edición revisada y el libro de Charles Ward, eso fue publicado originalmente en 1985. Este libro fue publicado en 1990 por Paul Sivek, JCB Moore, Paul Sivek, que es también súper caro. Este costó $60 cada volumen. Está el volumen 1 que tiene los evangelios y literatura relacionada con ellos. Y pues solo para decirles, estamos hablando de los fragmentos del desconocido, de los desconocidos evangelios, y Joaquín Jeremías escribe, y habla de los papiros, papiro carensi, el fragmento Fayum, el papiro cóptico de Estrasburgo, evangelios cópticos de Tomás, el evangelio cóptico, el evangelio de Filipe, el evangelio de los egipcios, el evangelio de Pedro, los diálogos con el redimidor, otros evangelios
gnósticos y literatura relacionada. Están aquí están el Evangelio de la Perfección, el Evangelio de la Verdad, el Evangelio de las 4 regiones celestiales. Está también otros evangelios gnósticos que están la Sofía de Jesús Cristo, el diálogo con el Redimir, Pistis Sofía, los 2 libros de Jehú y Gaspos, una vez más, disculpen, evangelios atribuidos a los apóstoles como grupo, el Evangelio de los 12, el Cuquean Evangelio de los 12, la Memoria del Apóstolos, de Apostolorum, Memoria Apostolorum, el Evangelio maniqueo de los 12 apóstoles. Maniqueo, eso es algo que se ha tocado mucho con respecto al calvinismo últimamente. El Evangelio de los 70 y otro Evangelio de los 12 apóstoles. Y después vemos Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás, el Evangelio el libro de Tomás. También el Evangelio según Matías, de las tradiciones de Matías, las preguntas de María, el Evangelio de María, el Gena Marías. Y también tenemos otros evangelios que se derivan o se le atribuyen que fueron escritos por archiherejes, como el Evangelio de Cerinthus, el Evangelio de Basiledes, el Evangelio de Marción, el Evangelio de Apeles, el Evangelio de Bardecenas y el Evangelio de Mani. Maniqueísmo, de ahí viene todo eso. Bueno, entonces, todo esto, estas son ventanas tanto como al judaísmo. Bueno, para terminar, esto es el Evangelio y la literatura relacionada. Y aquí está el volumen 2, escritos que se refieren a los apóstoles o que tienen que ver con los apóstoles y Apocalipsis y también temas relacionados. Este libro, igual como el otro, fue publicado en 1992. Bueno, uno fue publicado en el 91, este en el 92. Y bueno, y aquí empieza a hablar de la sigue, es el volumen 1 y 2, los capítulos siguen. Aquí ya vamos en el capítulo 14, por ejemplo, habla acerca de la pseudopígrafa apostólica. Y por eso, una vez más, el libro es el apócrifo del Nuevo Testamento, pero aún adentro se ocupa, hay un escritor, el editor, el William Schneermelcher, él habla acerca de la pseudoepígrafa. Él está hablando pseudoepígrafa a los libros apócrifos del Nuevo Testamento. Y habla acerca de la querigma de Petri, la epístola a la Odisea. ¿Se acuerdan de que en Efesios Pablo, o en Colosenses, Pablo habla acerca de esta epístola? La correspondencia entre Seneca y Pablo, la pseudo epístola de Tito. Y también habla de los hechos de los apóstoles del segundo y tercer siglo, como el hecho de Andrés, los hechos de Juan, los hechos de Pablo, los hechos de Pedro, los hechos de Tomás. Y habla de los hechos de los 2 apóstoles, los hechos de los apóstoles posteriores, pseudo Clementino. Habla acerca del Apocalipsis. El Apocalipsis de la ascensión de Isaías, el Apocalipsis de Pedro, el 5º y el 6º libro de Esdras, el Cristianos Sibelines y el libro de El Casía. Y también, por último, hablan de los Apocalipsis cópticos gnóstico, el Apocalipsis cóptico de Pedro, el Apocalipsis de Pablo y el Apocalipsis de Tomás. Así que esos son los libros que aquí están. Entonces, todo esto a uno le abre la ventana de cómo en el primer siglo muchos cristianos, tanto herejes como aquellos que querían reconstruir los primeros años de Jesús o querían llenar huecos dentro de la historia apostólica, escribían. Tecla sería un ejemplo que no está aquí, pero Tecla, los hechos de Tecla junto con Pablo, es una historia de una mujer que anduvo con Pablo, los 2 misioneros, y ese sería otro que no está ahí. Pero bueno, aquí está algo en español, todos los evangelios traducidos íntegra de las lenguas originales de todos los textos evangélicos conocidos. Una vez más, este es de Antonio Piñero, de los textos evangélicos conocidos. Bueno, Piñero ayuda en el sentido de que nos da esto en español y al menos dice evangelios canónicos. Y habla de Evangelio de Marcos, Mateo, él pone Marcos primero porque eso es lo que se cree que fue escrito primero. Evangelio de Mateo, Evangelio de Lucas, primera parte, lo que obró el Espíritu en Jesús. Evangelio de Lucas, segunda parte, Hechos de los Apóstoles. Y claro, Hechos de los Apóstoles se considera como el volumen 2
del libro de Lucas. ¿Por qué? Porque él sigue su historia. Y Lucas escribió lo que más se podía escribir en un papiro. En este caso, escribió tantos capítulos, es tan largo como Mateo, si agarramos un papiro y vemos que largo es. Entonces, volumen 1, el Evangelio, volumen 2 es los Hechos. Entonces, Antonio Piñero sigue esa tradición y eso es bien razonable. Y por último, dice Evangelio de Juan. Y después tiene la sección 2, dice Evangelios apócrifos. Y es lo mismo que he estado yo diciendo, el Evangelio pseudo de Tomás, Evangelio árabe de la infancia, historia de José el carpintero, Evangelio armenio de la infancia, libro de la infancia del Salvador. Y por eso, como dije anteriormente, están tratando de llenar esos huecos históricos que no sabemos qué pasó con Jesús. Pero por eso se llama apócrifos, cartas de Jesús, copia de la carta escrita al rey Abgaro a Jesús y enviada a Jerusalén por medio del correo de Ananías. Respuesta de Jesús al príncipe Agbaro, Evangelio de la pasión y la resurrección, Evangelio de Pedro, ciclo de Pilato, el Evangelio de Nicodemo, escritos complementarios del ciclo Pilato, Evangelio de Bartolomé, Evangelio asuncionista, libro de San Juan el teólogo, el libro de San Juan evangelista el teólogo, libro de Juan arzobispo de Tesalónica, de Tránsito de la Virgen María, narración del pseudo José de Arimatea, Evangelio gnósticos, del Evangelio de Judas, Tomás, María, El Salvador, de Juan, de Santiago, Evangelios probablemente del siglo III, Evangelio de Felipe, Sabiduría de Jesucristo, Carta de Pedro a Felipe, el libro de Tomás el Atleta, Revelación a Pedro, Revelación a Santiago, el libro del Gran Discurso, iniciativa de los dos libros de Jehú, que Jehú lo mencioné también en estos libros, en el libro apócrifo, primer libro de Jehú, segundo libro de Jehú, Pista y Sofía. Pista y Sofía es bien importante leerlo porque era un texto primario de los gnósticos. Así que Pista y Sofía, eso lo tienen que leer todos para entender el gnosticismo. Evangelio de los egipcios, Evangelio de la verdad. Textos fragmentarios, o sea que son pedazos que no los tenemos completos. Evangelio de los nazarenos, Evangelio de los hebreos, Evangelio de los ebionitas, Evangelio de los ebionitas o de los 12. Los ebionitas fueron los primeros legalistas después de los de Gálatas. Ellos fueron que dijeron que Jesús no era un ser divino, sino que fue adoptado dentro de la divinidad. Y creían que Pablo era un hereje. Evangelio de los egipcios, Evangelio de tradiciones de Matías, Evangelio de los adversarios de la ley y de los profetas, Evangelio de Eva, las grandes preguntas de María, y Evangelio de título desconocido, y aquí está el último. Y ágrafa, palabra de Jesús no reconocida en los evangelios canónicos. Ágrafa, ese es el término, ágrafa. Cuando oigan ese término, entonces son palabras no reconocidas en los evangelios canónicos. Y así termina. Y la fuente Q, o la fuente Quehele, de alemán. Entonces aquí está, este es una cosa en español. Y finalmente me gustaría decir dónde pueden encontrar los libros pseudoepígrafos del Antiguo Testamento, o como los católicos les llaman apócrifos. Es por Alejandro Díaz Macho, Ediciones Cristiandad, 1984. Están viendo la portada del libro ahorita en su pantalla. Si lo está viendo en YouTube este video, puede ver abajo los links que voy a poner para que así puedan ustedes ir a comprar estos libros o hacerse estos libros, o al menos buscarlos en internet. Haga lo que usted quiera. Ahora, finalmente, estos libros no son para, como dije, no son para la gente de escuela dominical, no son para personas que no han estudiado una introducción al Nuevo Testamento. Estos libros usualmente los empezamos a leer a segundo o tercer año de teología. ¿Y por qué? Una cosa que siempre les he dicho, que mucha gente me dice, hermano, ¿qué libro de teología puedo leer? Y yo siempre digo, no lean Grudem. Si no han estudiado, al menos Grudem tiene un libro fácil de entender, se llama Manual de Doctrinas Bíblicas. Lean eso primero y después tírense a Grudem. Igualmente, Erickson, aunque en español no está, Erickson tiene una versión más digestible de su teología sistemática. Porque las teologías sistemáticas, tanto de Grudem como de Erickson, están hechas, como una y otra vez lo he dicho, están hechas para aquellos que ya estudiaron ese nivel de teología en el primer grado que tienen, en el grado de licenciatura. Y ya Erickson ya espera de que el personaje que esté leyendo su libro ya sepa más historia
historia de la iglesia, sepa más doctrinas cristianas. Igualmente con estos libros. Estos libros usualmente los leemos ya en el segundo o tercer año. ¿Por qué? Porque el primer año, como yo lo he dicho muchas veces, el primer año estudiamos esencialmente historia de la iglesia. Entonces ya sabemos todos estos personajes, los personajes que mencioné, los herejes, por ejemplo. Los ebionitas, yo sé quiénes son los ebionitas, yo he estudiado quiénes son los ebionitas. Justo González le da una página, pero yo también he estudiado acerca de ellos. Y es importante saber, porque entonces uno al ver esos nombres, aquí está, de Cerinthus, Basílades, Marción, Apeles, Pardesanes y Mani. Y Mani, por eso, maniqueísmo y todo eso, yo ya tengo una idea yo de lo que estamos hablando. Ya estos escritos no son para un principiante, un hermano de que no ha estudiado a fondo o formalmente teología. Con esto no estoy diciendo que no lo pueden leer, simplemente que si lo leen, se van a confundir más. Y van a terminar como un calvinista, un ex calvinista que ahora está haciendo la cabala, porque estudió algo y en realidad no fue enseñado bien. Y eso es una de las cosas que por eso yo le tiro bastante a los reformados. ¿Por qué? Porque los reformados están enseñando cosas buenas, claro. De Cash Luna a estudiar Calvino es una gran diferencia, un gran improvement, se dice en inglés, un gran logro, están mejorando. Pero ahí no termina la cosa. Se puede estudiar más. Entonces, yo les recomiendo de que primero agarren una introducción al Nuevo Testamento quizás y se lean un libro de Justo González al menos, que es un libro bien básico. Kerigma ha sacado un libro de historia de la iglesia, lo están viendo ahorita ustedes en su pantalla, que se va a estar dando en el primer curso de la iglesia en Kerigma. Y este libro Justo González es bueno para una introducción general a la iglesia. Este libro también es el primer tomo hasta la mitad de la iglesia, hasta la mitad de la historia de que González llega, pero es quizás el nivel más alto que González. González es para primer año de teología. Este es más suculento, este libro que acaban de ver en la pantalla. Entonces, si quieren estudiar estas cosas, yo les recomiendo que estudien una buena introducción al Nuevo Testamento. La introducción de Carson Moo es excelente. La introducción de John Drain, yo siempre la recomiendo. Y del Antiguo Testamento también, las introducciones, hay una de Dillard, me acuerdo que hay una en inglés. Todo lo que la introducción del Nuevo Testamento no les va a explicar tanto de esto, porque esto no tiene nada que ver casi con el Antiguo Testamento, como dije. Estos son escritos de entre el año 200 antes de Cristo y 200 después de Cristo, así que la introducción al Antiguo Testamento no les va a ayudar. Pero si la introducción de Merrill Tenney, eso les va a ayudar también. Eso fue una introducción que me leí completa el primer año de seminario, cuando estaba haciendo el nivel diploma, y me encantó. Entonces son tres que estoy recomendando para que ustedes tengan y la historia de Justo L. González, para que tengan una idea de lo que están leyendo con respecto al cristianismo. Ahora, con respecto al judaísmo es más tremendo, porque no se ha escrito mucho en español que yo sepa acerca de la pseudoepígrafa, pero sí es bueno saber acerca específicamente del cristianismo. Del Antiguo Testamento sería otro tema, sería otro video de hablar de eso, pero espero que esto les ayude, que los libros que han visto les ayuden a poder, si saben inglés, familiarizarse con esta literatura. Si no saben inglés, pues aquí tenemos el libro de todos los evangelios, y hay otro libro también por Piñero. Si ustedes buscan a John Paul Zamora, ¿cómo se llama? Él tiene un video acerca de eso, pero hay un libro también de Piñero, y aquí lo van a estar viendo en la pantalla, donde habla acerca de otros escritos que no están en el Nuevo Testamento, pero que se pide usualmente que se lean al menos, o que se sepan de su existencia, para poder entonces comprender
los antecedentes del Antiguo Testamento en el Nuevo. Y como apunté, finalmente quiero volver a recalcar esto. Yo la lista que di fue una lista de ni una página quizás. En cambio aquí tenemos 100 páginas publicado por Sheffield. Yo creo que este libro lo compré aparte. Yo me acuerdo que lo compré aparte. Este libro vale como $50, que me acuerdo. De Steve de la Martyr. Todo esto lo van a encontrar en las notas si están viendo en el video de YouTube. Este libro está en el 2002. Sí, claro, no lo compré junto. En el 2002 es Sheffield Academic Press. Así que estos son 100 páginas de los libros. De que estamos, digamos, de aquí en Eclesiastés está... Eclesiastés 1.1 está haciendo la referencia supuestamente al Testamento de Salomón 3.5, 1.1 también está haciendo referencia al Testamento de Salomón 22.1, 1.6 está haciendo referencia supuestamente a Tercera de Enoc 23.17 y así va. La lista que les pasé ayer o anteayer ya sería, es una lista pequeña. Este es el libro de esto y va a estar también en las notas en el video de YouTube, porque esto no solamente lo pongo en YouTube, lo pongo también en Facebook y también lo hago audio para aquellos que estén interesados en oír de estos temas. Bueno, finalmente yo les invito a que se hagan parte de mi canal en YouTube y también que me dejen un me gusta y que me dejen un comentario, otras preguntas a seguir. Y si gusta, pues pueden ir también a luisjovel.com, que es mi página donde pongo las cosas que no puedo poner en YouTube, las pongo ahí, digamos, como PDFs y todo eso. En este caso puse un PDF de esta lista, corta lista. Y ahí pueden ir también y hacerse miembro también del blog. También se pueden hacer miembro de Luis Jovel si me quieren seguir por Facebook. Si quieren apoyar a Luis Jovel, pueden estar en luisjovel.com. Están dos cosas. Se pueden hacer parte de Patreon. Patreon, usted me puede dar $1, $2, $5 al mes. Yo se lo agradezco. ¿Por qué? Porque ya como pueden ver, los libros son caros. Este de Piñero cuesta $52. Y los otros libros valían $150 y así se va haciendo mucho dinero. O si no, puede apoyarme por medio de PayPal. Yo le agradecería a cualquier cosa que usted quieren dar. Finalmente también en Twitter, Luis Jovel. Pueden ir a Twitter. Ahí yo pongo cosas, más que todo como yo veo el mundo. Ahí pongo toda mi política si ustedes quieren ver qué es lo que pienso. Pero también pongo cosas interesantes de aquellos eruditos bíblicos que yo sigo por Twitter. Hay muchos de eruditos bíblicos que ponen solo en Twitter porque es corto, al punto y no tienen que estar discutiendo tanto como en Facebook, que uno se pone a discutir y hablar y todo eso. Ok, entonces esto es lo que les traía. Muchas gracias por ver. Espero que les haya ayudado mucho y que Dios les bendiga.